Ese día hubo muchas ovejas negras luchando, y después de que la batalla terminó, Lena exhaló un suspiro, haciendo todo lo posible por soportar el disgusto que sentía. Su pararraid no estaba desconectado, y Krena al otro lado de repente habló. La batalla había terminado, y los otros procesadores ya se habían desconectado, a excepción de ella. Si no puedes soportarlo, puedes desconectarte, ¿sabes? Su voz era tan indiferente, sin preocupaciones. No importa si nos estás vigilando. Nada sucederá incluso si no nos comandas. Nadie puede verte de todos modos, y es molesto verte sufrir cuando estamos en la batalla, ¿lo entiendes? Lena no podía enfadarse, porque ella tenía razón. Sin embargo, Lena se complació de recibir estas palabras. Entonces de repente pensó en algo y preguntó, ¿eso no es doloroso para ti y para todos los demás? No había forma de que Krena y los demás pudieran desconectar el pararraid solo porque estuvieran sufriendo. La habilidad de Sim podía detectar con precisión la ubicación y el número del enemigo, y era un valioso tesoro de información en batalla. Krena luego se encogió de hombros. No, ya estamos acostumbrados. Incluso sin Sim, nosotros, los procesadores, ya estamos demasiado acostumbrados a escuchar los gritos de los que se enfrentan a su desaparición. Su tono era tan tranquilo como siempre, pero Lena podía sentir un poco de titubeo. No era una emoción de miedo, ira, arrepentimiento o remordimiento, sino una emoción más oscura que eso. Estallar en pedazos junto con la unidad es una buena forma de morir. Todo el mundo está acostumbrado a ver cómo las extremidades vuelan, el cerebro destrozado, el cuerpo quemado, los órganos salidos por vientres abiertos, la gente siente tanto dolor que es mejor morirse que sobrevivir, gritando, hasta que al final mueren. Comparado con eso, las voces no son mucho. Detrás de esa voz calmada estaban las lágrimas y la amargura que soportó. Lena podía sentir a la chica en el lejano campo de batalla frunciendo los labios. Sus dientes apretados sonaban. Es lo mismo aquí, en esta primera zona de batalla. 1 o 2 muertes no nos resultan extrañas. Sí. De los 24 miembros desde el comienzo, 1 había muerto hace 2 días, y quedaban 13 de ellos en este momento. Reidin arrojó la radio rota que nunca podría ser reparada en el horno de reformación de la fábrica automatizada. Como de costumbre, algunas caras familiares permanecían en la habitación cuando Lena se conectó de repente a través de pararraid. Buenas noches. Una vez que ella los saludó, respondieron, anota eso, comandante, solo hay unos imbéciles aquí, así que ten paciencia con nosotros. La chica del otro lado parecía haber inclinado la cabeza confundida. Era natural que ella se sintiera de esta manera. Todas las noches el primero en responder siempre era Sin, y no Reidin. ¿Pasó algo con el capitán Nouzen? Seo, sosteniendo el cuaderno de dibujos, resopló, ¿no te parece una molestia, comandante Millais? Sabes que nuestros rangos son solo una fachada, ¿verdad? El comandante del escuadrón era clasificado como capitán, seguido por el vicecomandante y los líderes de escuadrón, y finalmente los miembros del escuadrón, los últimos oficiales en la clasificación. Esto era solo para definir claramente una jerarquía dentro de los rangos, y no había diferencias en el trato o autorización garantizada. Los procesadores en este escuadrón tenían nombres clave personales, y la mayoría de ellos eran antiguos comandantes o vicecomandantes, que fueron relevados de capitanes y tenientes a tenientes segundos o suboficiales. Sin embargo, Lena respondió con claridad. Reidin se divertía ligeramente al ver que la chica se volvía un poco más abierta, en comparación con lo tentativa que era antes. ¿Y acaso no me han llamado también comandante, teniente Siuga y teniente segundo Lika? ¿Hay algún problema al dirigirme a ustedes de la misma manera? Tienes razón. Seo no tenía nada que decir y sonrió irónicamente. Lena está sutil. Aunque ella lo había dicho, ninguno de ellos se había referido a ella como tal. Era probable que se dieran cuenta de la barrera que los separaba, y Lena tuvo que dirigirse a ellos como sus subordinados, de una manera desconocida. Aunque conversaban, no estaban en la etapa en la que podían dirigirse unos a otros por nombres personales. Si ella actuara amistosamente con ellos, terminaría resaltando el hecho de que ella era una de los opresores, y esa era una delgada línea que nunca se cruzaría. Entonces, ¿y el capitán Nouzen? ¿Le pasó algo durante la batalla de hoy? Ah, no. Reidin miró hacia la pared que aislaba la habitación contigua.
Todos, aparte de Krena y Anju, estaban reunidos esta noche, pasando el rato como quisieran. Sin embargo, no estaban reunidos en la habitación de Sin, sino en la de Reidin. El otro lado de la delgada pared era extremadamente silencioso, ni un solo movimiento se podía escuchar. Él está durmiendo. Está cansado. Sin comenzó a sentirse somnoliento cuando estaban cenando, y ya estaba durmiendo profundamente cuando Reidin, quien estaba de servicio, había terminado de limpiar y revisar su habitación. El gatito junto a él ronroneaba tristemente, por lo que Reidin lo sacó y colocó una manta sobre Sin. Es probable que este último solo se despertara al día siguiente. Durante los 3 años en que Reidin conoció a Sin, tal situación ocurría de vez en cuando. Aunque dijo que estaba acostumbrado, era agotador escuchar las voces de las 24 horas del día. Reidin y los demás, con sus para-raid configurados al mínimo, no escucharían esas voces. Nadie podía comprender en qué clase de mundo vivía Sin. Una vez, solo una vez, Sin se sincronizó con un ex-handler a la frecuencia más alta, y ese handler se suicidó. Este último deliberadamente había estado dando información y órdenes erróneas, dejando que los procesadores murieran en vano, y se deleitaba con ello, lo que resultó en que un novato, quien acababa de ser asignado, fuera sacrificado en medio de la confusión. Sin estaba molesto por las acciones del handler y durante la siguiente batalla, configuró el para-raid al máximo nivel, sincronizado solo con el handler. El handler nunca volvió a sincronizarse con ellos, y al día siguiente, recibieron un informe de un mensajero, afirmando que el handler se había suicidado. Sin vivía en un mundo lleno de voces, y recientemente el escuadrón Spearhead había frustrado. Supongo que todos, incluido el capitán, han estado cada vez más estresados de muchas formas, nunca pensaron que tendríamos caídos en combate. Sí. Lena se lamentó y Reidin asintió. Sin no era el único, ya que todos los demás habían estado claramente cansados durante las batallas recientes, y estaban en sus límites. Desde el establecimiento del escuadrón, hubo 11 caídos en combate en el escuadrón Spearhead, casi la mitad del número asignado al principio. Típicamente este escuadrón debería considerarse incapaz de luchar, y tendría que ser reestructurado. La frecuencia de los ataques, junto con la cantidad, no había cambiado en lo más mínimo, por lo que la responsabilidad de cada miembro en la batalla había aumentado. El número de enemigos era más de los que podían manejar, y la fatiga resultante resultó en lapsus de errores, e incremento en el número de bajas. Sin embargo, no hubo refuerzos, e incluso las vacantes del trío que murió en febrero, incluyendo a Kujo, no habían sido reemplazadas. La voz de Lena se volvió rígida, como si estuviera frunciendo los labios. Agilizaré la solicitud y haré que los superiores prioricen los refuerzos aquí. Haruto le dio un vistazo a Reidin, y este último soltó un suspiro. Está bien. Este escuadrón está a cargo de defender las bases más críticas, y tiene el privilegio de ser reforzado. Pediré refuerzos a los escuadrones de los alrededores, así que por favor esperen. Sí. Él asintió con la cabeza de una manera ambigua, y por el borde de su ojo, pudo ver a Haruto y Seo encogiéndose de hombros. Oye, Anju. Krena y Anju eran las únicas en las duchas. Anju estaba lavando su largo cabello plateado, y Krena estaba vertiendo agua tibia sobre su cabeza. ¿Qué pasa? ¿No debería ser hora de decírselo a esa chica? Por alguna razón, Anju le dio a Krena una mirada eufórica. ¿Estás preocupada por la comandante? ¿Qué? Ella negó frenéticamente con la cabeza. ¿Qué acaba de decir? Para nada. ¿Por qué debería estar preocupada por esa chica? Es solo que al ver cómo no le tiene miedo a Sin, solo pensé que estaba bien decírselo. Eso era todo. Krena frunció los labios, haciendo muecas. Odiaba a Lena, como esta última siempre decía palabras tan nauseabundamente bonitas. Sin embargo, Lena nunca pensó en los preciosos compañeros de escuadrón de Krena como si fueran monstruos, lo cual no era algo para dar por sentado. Supongo que nadie lo ha dicho. Ni Sin, ni Reidin. Si lo hiciéramos, esa chica probablemente nunca volvería a contactarnos. Es mejor para las dos. Creo que... Kaie una vez dijo eso. No eres una mala persona. No deberías preocuparte por nosotros. Pero es por eso que Sin y Reidin no han dicho nada. Probablemente piensan que decirlo solo perjudicará a ambas partes. Kaie ya no estaba.
Esta chica pequeña siempre estaba angustiada por su cuerpo plano cada vez que se duchaban, y siempre los demás se reían de eso. Se había ido esa chica que era tan obediente como un gatito, y todas sus amigas con las que siempre discutía con entusiasmo temas que los chicos nunca deberían escuchar. En este punto solo ellas dos permanecían. De las 6 soldados mujeres en el escuadrón, solo Krena y Anju permanecían, todas los demás habían muerto. De repente Krena recordó algo y alzó la cabeza hacia Anju. «Oye, Anju». «¿Qué?» «¿De verdad está bien?» Las manos de Anju dejaron de lavar su cabello, y se encogió de hombros. Había pasado más de un año desde que se conocieron, pero era la primera vez que Anju se duchaba con ella. Antes de esto, Anju nunca se desnudó frente a nadie, ni siquiera sus compañeras de escuadrón. «Sí, creo que está bien ahora. Como solo somos dos, no hay nada que ocultar». Su piel permanecía excepcionalmente blanca como las perlas, incluso con el vapor. Había cicatrices de varios tamaños en todo su cuerpo, y en este aspecto, ella no era diferente de Krena. Sin embargo, la espalda de Anju claramente tenía algunas cicatrices brillantes que obviamente no fueron causadas en la batalla. Krena podía ver cicatrices en forma de palabras entre los espacios del largo cabello, y apresuradamente miró a un lado. Podía ver vagamente las palabras «hija de una perra», aunque Anju era casi una alba de sangre pura, uno de sus antepasados tenía un linaje celeste. Cuando él me conoció, Daiya elogió mi bonito cabello. Sabía que tenía el pelo largo para cubrir las cicatrices, pero deliberadamente me preguntó si tenía el pelo largo porque se veía lindo. Mientras decía esto con un tono tranquilo, Anju finalmente levantó la vista. Los delgados labios hicieron todo lo posible para forzar una sonrisa mientras temblaban, actuando como si no le pertenecieran a ella. «Incluso ese Daiya ya no está. Entonces, no hay necesidad de esconderse ahora». Krena había asumido que Anju estaba llorando, pero no lo estaba. Anju levantó su cabello húmedo y miró a Krena, su amable rostro mostraba la sonrisa habitual y serena. «¿Qué hay de ti, Krena? ¿No vas a decírselo a él?» Anju nunca especificó a quién se refería y no tenía necesidad de decirlo. Krena lo sabía muy bien. Krena bajó los ojos. «Supongo que no tengo derecho a decir esas palabras». Cuando la asignaron por primera vez a su escuadrón, a decir verdad, estaba aterrorizada. Él ya era infame entre ellos. El demente dios de la muerte con ojos rojos, gobernando sobre las líneas del frente de la zona de batalla oriental. La mayoría de aquellos con nombre clave personal, soportando ver la sangre de sus camaradas fallecidos, y la mayoría de ellos eran terribles. Entre ellos, sin embargo, el nombre clave de Sin realmente se destacaba. Undertaker, el que siempre estuvo más cerca de la muerte y sin embargo nunca pudo morir, quien siempre simplemente enterraba a otros, no diferente a un dios de la muerte. Su nombre clave era la existencia más afín y criticada en la batalla. Se decía que de su escuadrón, todos los demás que no fueran Werewolf habían muerto. Algunos dijeron que era un presagio de muerte como su nombre clave implicaba, otros dijeron que sacrificó la vida de sus camaradas para protegerse a sí mismo. Fue solo más tarde que ella supo que desde que él fue reclutado, lo enviaron al área más turbulenta todo el tiempo. Y durante una enésima batalla. Una unidad de minas terrestres fue activada debajo de una de las unidades de un camarada de ella, y explotó. Estaba gravemente herido, sufriendo, pero nadie más podía hacer nada al respecto. Sin solo se arrodilló a su lado. Raiden estaba a punto de hacerlo, solo para ser detenido por Sin Krena. Permaneciendo a lo lejos, vio a Sin sacar su pistola. Todos la usarían en defensa propia, y también para suicidarse como último recurso. Pero ese día por primera vez supo de un tercer uso. Sé que es difícil para ti. Sin embargo, intenta pensar en algunas cosas felices, cualquier cosa servirá. Por alguna razón, la persona moribunda mostró una sonrisa. Y sus labios temblaron. «Prométeme que me llevarás también, ¿quieres?» «Sí». El camarada moribundo extendió su mano cubierta de sangre y órganos destrozados, tocando la cara de Sin. Este último no parpadeó. Mientras miraba esto, Krena sintió que era la escena más sagrada y hermosa que se podía ver. Nuestro dios de la muerte, por lo tanto ella sabía la razón por la que era aclamado como tal por Raiden y los otros compañeros de escuadrón que se habían unido antes que ella.
Porque él siempre los llevaría consigo, cargaría con todo, los nombres de sus camaradas fallecidos, sus deseos, sin excepción, y continuaría hasta el final del viaje. Porque los procesadores no podían entrar en tumbas, siendo destinados a ser olvidados, nunca sabían si podrían ver el amanecer al día siguiente, y esta era una redención irreemplazable a la que nunca podrían anhelar. Verdaderamente, desde el fondo de su corazón, ella se había enamorado de él. Estaba realmente eufórica de pensar que cuando ella muriera algún día, él la llevaría consigo. Ya no tenía miedo y comenzó a perfeccionar sus habilidades hasta que fue muy hábil en puntería. Si eso volviera a suceder, ella podría hacerse cargo, así pensaba. Aunque estaba predestinada a morir, quería permanecer al lado de él por un tiempo más. Pero Krena cerró el grifo y levantó la vista. Ella sabía que no podía hacerlo. Mientras ella permaneciera en este campo de batalla, nunca podría hacerlo. Ella no podría ser como el dios de la muerte, capaz de ir a los confines de la tierra llevando los nombres y deseos de sus camaradas a los con los que ella combatió. Pero si ese fuera el caso, ¿quién sería el que llevara los deseos de Sin? Oye, hay uno más aquí, 86. Una vez al mes el escuadrón recibiría suministros transportados por aire, suministros que no podrían ser provistos por la producción o las plantas automatizadas. Sin inspeccionó los contenedores de suministros que estaban enumerados, y levantó la cabeza una vez que escuchó al transportador. Había un oficial de aspecto enojado vistiendo su uniforme militar de mala calidad, acariciándose el mentón mientras conducía a 2 soldados que empuñaban rifles de asalto, probablemente con el propósito de intimidar. Los rifles de los soldados tenían puestos los seguros y las balas descargadas. Dada su proximidad a Sin, este último podría derrotarlos a todos antes de que pudieran disparar, pero no tenía sentido hacerlo, y no le importaba. Tu maestra solicitó una entrega de esta munición especial. Puñado de cerdos, tienen a un humano preocupándose por ustedes. El oficial tenía un contenedor antiexplosiones detrás de él, un objeto muy voluminoso con muchos paquetes y una etiqueta clara que indicaba explosivos. Sin lo miró con sorpresa y frunció el ceño. Él no recordaba haber ordenado tal cosa. Y mientras Sin permanecía en silencio, el oficial de repente le dio un vistazo. La mayoría de los 86 los atacarían sin pensarlo, pero la persona que tenía delante parecía obediente e inmutable por cualquier cosa. Escuché que tienen una maestra. Oye, ¿cómo los cerdos como ustedes la consiguieron? Han engañado fácilmente a esa ingenua princesa con solo una dulce charla. De repente Sin levantó la cabeza hacia el oficial. Entonces, ¿quieres que te lo demuestre con tu esposa? Se siente sola esta larga noche, ¿verdad? Oye tú. El furioso oficial estaba a punto de estallar, solo para quedarse inmóvil una vez que vio a Sin a los ojos. Los ojos rojos estaban tan serenos como siempre, y no mostraban ninguna intención amenazante, pero para un cerdo blanco que vivía su vida a salvo tras él, no había manera de que fuera un rival para un cerdo que vivía en el campo de batalla. Sin apartó deliberadamente al oficial rígido y se dirigió al contenedor. Estaba este número de serie en la lista de verificación, y contenía la firma de Lena que estaba acostumbrado a ver en los últimos meses. Debajo vio una línea escrita en la etiqueta. Palacio Lun. Un breve momento de reflexión después, Sin abrió los ojos, recordando algo. La fiesta era una reunión social, una actividad para que muchos mantuvieran estatus, negociaran y recopilar información. Se discutían sobre todo cuestiones elegantes e inútiles como el arte, la música o la filosofía, pero seguían siendo inútiles. La plaza del Palacio Blanc-Neige estaba llena de luces brillantes y ruidos de infinitas charlas, y Lena escapó a solas a una terraza en la que las estrellas brillaban, suspirando. Personalmente no le gustaban tales fiestas, y estaba frustrada con la mayoría de hombres que venían a discutir el tema exclusivo de su grupo de edad. Los Mila Aisas eran antes nobles e inversionistas. Había muchos que apuntaban al prestigio y la herencia de la familia. Afortunadamente nadie le habló a Lena. Si bien el vestido de noche de seda negro no era exactamente una violación del código de vestimenta social, se parecía claramente a ropa de luto cuando se les añade gemas negras y una flor blanca. Además, ella no bebió y simplemente se quedó en silencio junto a las flores en la pared. Todas las damas elegantes simplemente la ignoraron,
excepto por algunas miradas preocupadas de vez en cuando. A excepción de unas pocas palabras de una asombrada Arnett y un preocupado Carlstal, había algunas mujeres que de vez en cuando la elogiaban literal y metafóricamente por tener una flor en la cabeza que combinaba con el dispositivo Raid de collar. Era realmente grosero de parte suya ir así, pero no tenía intención de responder. Para Lena, todos estos actos eran simplemente tonterías ociosas, ya sea para confinarse uno mismo a escapar de la realidad, jactarse de orgullo propio en el pretencioso y confinado mundo, o para mostrar deseos de codicia y lujuria. Además, debido a su propia incompetencia, ella había causado la muerte de unos pocos procesadores. De repente su dispositivo RAID se activó. ¿Comandante? Capitán Knowzen, ¿qué pasa? Ella inmediatamente acercó una mano hacia el dispositivo, lo presionó y respondió suavemente. Ella no debería estar comandando en este momento. Hubo una batalla masiva que el segundo escuadrón no pudo manejar. Sin embargo, la voz de Sim permaneció serena. Es la hora de contacto habitual, y no lo has hecho, así que te contactamos. ¿Pasó algo? Si no es conveniente ahora, será en otro momento. Estoy bien. ¿Qué pasa? Ahora que lo mencionó, era la hora de contacto habitual con el escuadrón Spearhead. Salió de la fiesta y preguntó mientras la oscuridad de la luna nueva brillaba en el jardín. La munición especial fue recibida. Informando confirmación. Solo las estrellas brillaban en la noche y un gran fuego artificial floreció en el cielo. La reacción llameante resultó en una variedad de colores vibrantes dispersos en todas direcciones, y luego revoloteaban como copos de nieve flotantes. Otro estallido resonó y otra fugaz ráfaga salió disparada del suelo, pasando por los copos de nieve ya apagados, y explotó para formar otro fuego artificial vibrante. Cada vez que los pétalos florecían, había un aumento en los inocentes e infantiles aplausos. No era de extrañarse, ya que la mayoría de ellos nunca había sido testigo de un fuego artificial desde su infancia. Los fugaces momentos de los fuegos artificiales iluminaban los ojos eufóricos de ellos, brillando sobre sus sombras danzantes. Después de todo, no podían iluminar su base, por lo que los miembros del escuadrón fueron a un campo de fútbol cercano que se quedaba en ruinas. La hierba silvestre crecía a través del suelo, los soldados y mecánicos se dispersaron en grupos, y los Juggernauts esperaban silenciosamente afuera. Fido, que vino junto con el equipo de mantenimiento, estaba colocando los contenedores en el suelo, encendió el quemador como reemplazo de un fósforo y los encendió uno a uno. Sin estaba inclinado sobre el Juggernaut conocido como Undertaker, mirando hacia arriba mientras observaba otro fuego artificial dispararse hacia el cielo. Gracias por los fuegos artificiales. Lena escuchó algunos aplausos de los otros miembros. Se dio cuenta de que Sim podría haber aumentado la velocidad de sincronización para Raid para que ella lo escuchara, y se sintió feliz. Es el aniversario de la revolución. Lo viste junto con tu hermano y tus padres, ¿verdad? Debe ser igual para los demás. Cada vez que se acercaba el festival, las tiendas de la ciudad vendían muchos fuegos artificiales. Entonces Lena compró una buena cantidad de ellos y se los entregó al escuadrón. Les brindó algunas botellas de vino fino a los trabajadores de la rama logística, puso algunas cosas en la etiqueta y las metió en el contenedor. Los fuegos artificiales son inflamables y deben ser transportados por el mensajero, aun si el contenedor utilizado era a prueba de explosiones. La lista de verificación lo registraba como explosivo. Nunca pensó que terminaría sobornando a los demás, y sin embargo se sorprendió al saber que era imprescindible si quería hacer algunas cosas inescrupulosas. Es una tradición de la fiesta de la revolución, ¿verdad? Puedes ver fuegos artificiales en el salón presidencial. ¿Qué? Desde el otro lado de la terraza, Lena miró hacia la residencia presidencial. Parecía que los fuegos artificiales acababan de comenzar, y los múltiples colores florecían en el cielo nocturno junto con el majestuoso himno de la República. Ella estaba viendo esta intrincada pieza de arte de fuegos artificiales sola, y dio una sonrisa triste. Sí puedo. Pero el cielo es demasiado brillante. La fiesta en las calles y las muchas luces erráticas eran demasiado brillantes. El aire en la ciudad estaba contaminado, ya que la energía se desperdiciaba sin cuidado. Las llamas masivas que deberían mostrar la dignidad de la República eran borrosas debido a lo aburrido que eran.
Además, nadie más allí miraba los fuegos artificiales, ni los que estaban en la fiesta, ni los peatones en las calles. Si bien los fuegos artificiales hechos por especialistas eran mucho más hermosos que los que se vendían en las tiendas, a la gente no parecía importarle. Los fuegos artificiales allí deberían ser hermosos. El cielo está oscuro y el aire es limpio y claro. En la clara oscuridad de la noche los fuegos artificiales se encendieron en una esquina de un campo de batalla a lo lejos, floreciendo para los espectadores. Quisiera verlos junto a ellos. Lena tragó las palabras que estuvo a punto de decir. No debería estar diciendo esas palabras. Si estaba dispuesta, Lena podía dirigirse a las líneas del frente para investigar, pero Sin y los demás tendrían que permanecer alejados, y podrían no seguir a Lena y los demás. El estar juntos era simplemente una fugaz ilusión fugaz, no un deseo que se esperara. Después de pensarlo, ella dijo, si fuera posible, querría invitarlos a todos a la primer área para que vean los fuegos artificiales. Se alegrarían. Parecía que Sin le dio una sonrisa irónica. No recuerdo haber visto tantos fuegos artificiales allí. Entonces, por favor, sean testigos personalmente. Una vez que la guerra termine, una vez que te retires, veámoslos juntos. Su voz se ensombreció. Los nombres de Daya y los otros 6 miembros que murieron recientemente aparecieron en su mente. Desearía que el subteniente Iruma y los demás pudieran ver esto. Lo siento, estas palabras no son apropiadas ahora. No creo que Daya y los demás estarían felices, ya que estamos recordando a los muertos con fuegos artificiales por primera vez. No les gustaría que todos estuvieran melancólicos y tristes de todos modos. Kino y los demás probablemente estaban contentos con esto, por lo que Sin aparentemente remarcó una sonrisa. Probablemente estaba mostrando un cambio emocional más grande en comparación con lo habitual, y probablemente cambió a tal grado. Además, Anju terminó llorando. Ella siempre ha estado escondiendo sus sentimientos para sí misma, así que en este sentido, estoy agradecido por los fuegos artificiales. Daya y Anju, aquellos dos que habían permanecido cerca el uno del otro durante mucho tiempo. La suboficial Emma probablemente nunca olvidará esto. Nadie lo olvidará. Así como nunca te olvidaste de mi hermano mayor. Después de un momento de silencio, Sin continuó, estoy realmente contento, porque ya me había olvidado de mi hermano. Lena escuchó la voz temblorosa y permanecía con incredulidad. Era la primera vez que Sin había sido tan franco con ella. Capitán Nouzen. ¿Podrías por favor no olvidarse de nosotros, comandante? Sin probablemente estaba bromeando. Su tono y voz exhalaban malicia. Sin embargo, como la velocidad de sincronización era más alta de lo normal, Lena podía sentir los deseos fervientes detrás de sus palabras. Si morimos incluso solo por un momento. Por favor, no te olvides de nosotros. Lena cerró lentamente los ojos. Eran tan fuertes, habían enfrentado innumerables batallas y habían sobrevivido hasta este punto. Pero por el momento, la posibilidad de morir permanecía al alcance, nunca se iría. Por supuesto, no lo haré, pero... Ella respiró hondo y respondió claramente. Este era su deber y responsabilidad, como Vladlena Milais, handler del escuadrón Spearhead. No solo eso, no voy a dejar que mueran otro de ustedes. Sin embargo, Lena siguió informando a sus superiores, solicitando refuerzos por un tiempo indefinido. Pero el escuadrón Spearhead no obtuvo ni un solo soldado adicional en su archivo. Ese día, durante la salida, 4 más murieron. Era una misión de asalto simple, donde atacaron una base de la primera línea. Esta base era una posición ventajosa desde la cual atacarían las fuerzas enemigas. Sin embargo, era simplemente un cebo indefenso a primera vista, pero repleto de trampas por todas partes. Sin había determinado la ubicación de la emboscada y las unidades enemigas, y tenía la intención de evitar el frente, atacando desde los flancos. Por alguna razón, el enemigo no desplegó ningún Eintagsfliege para bloquear las señales, y Lena no vio ningún marcador enemigo en el radar. Sin embargo, antes de encontrarse con el enemigo, Sin y algunos otros sintieron que algo andaba mal. Tengo un mal presentimiento sobre esto, murmuró Reidin, diciendo lo que otros habían sentido. Tal vez era un instinto que les permitió sobrevivir a través de sangre y muerte. No era la capacidad de buscar al enemigo escuchando las voces de los fantasmas, era el sentido del olfato de un guerrero.
El radar de repente estalló y un cañón se disparó en diagonal desde el cielo, explotando en el suelo. Unos inconscientemente lograron evadirlo en ese momento debido al instinto que tenían. Griffin, la unidad de Chise, fue un poco lento, siendo golpeado directamente y reducido a cenizas, mientras que Fafnar, la unidad de Kino, estaba demasiado cerca del disparo, fue alcanzado por la metralla y permaneció en silencio. Las otras unidades quedaron de lado por el impacto, dando vueltas. Al mismo tiempo, el segundo y tercer disparo llegaron junto con explosiones. La computadora calculó que el disparo del cañón era de 120 kilómetros al noreste. Nadie había visto una explosión de tan largo alcance, también tan anormalmente rápida. La velocidad inicial del disparo se estimaba en al menos 4.000 metros por segundo, mucho más allá de la potencia de fuego de un solo disparo. Incluso las unidades enemigas de la emboscada eran simplemente peones para asegurar que Spearhead permaneciera en la zona de la explosión, intentando flanquear a estos últimos desde lados considerables. El plan detallado y cruel era de un nivel completamente diferente al típico. Sin, siempre tan alerta, descubrió y destruyó rápidamente el Amaze que actuaba como explorador, y el bombardeo a larga distancia se detuvo repentinamente después de 10 disparos más o menos, o tal vez hubo algún mal funcionamiento con la nueva instalación. Si no lo hubiera hecho, incluso estos élites habrían sido aniquiladas. Y así, después de perder 4 unidades, lograron escapar y retirarse. Los 4 caídos en combate fueron Chise, Kino, Toma y Kyoto. Solo quedaban 9 unidades Juggernaut. Más de la mitad fueron asesinados, y su cantidad solo era de un solo dígito. Lena estaba aturdida, su voz era temblorosa. Tenía la boca seca. Tenía una imaginación ominosa, una premonición en su corazón que hizo que su corazón se acelerara. Estaba angustiada y sin palabras. Exijo más soldados. En este momento, de inmediato. Esto es muy extraño. El escuadrón Spearhead estaba demasiado cansado como para molestarse. Carecían de números, no podían descansar lo suficiente y apenas podían mantener la línea defensiva pidiendo ayuda a los escuadrones circundantes o asumiendo el control temporalmente. Los superiores deberían haberlo sabido, pero no hicieron nada. Si bien las solicitudes de refuerzos y reabastecimientos se habían aprobado fácilmente, la solicitud de más soldados seguía siendo ignorada. Una vez fue directamente hacia el general de brigada, Karl Stahl, directamente a riesgo de ser acusada de nepotismo, pero nunca se le añadió ni una sola persona a Spearhead. Sim brevemente dijo: comandante. Hablaré con el general de brigada de nuevo. Si no, entonces haré cualquier cosa para. Comandante Mila Ice. Dijo nuevo y Lena guardó silencio. Escuchen todos, no tienen problemas con esto. Sí. Reidin respondió por todos. Hubo un pesado silencio entre ellos. ¿Qué? Comandante, está bien. No importa lo que hagas, nada cambiará. Capitán Knowsen, ¿qué quieres decir? No vendrán tropas adicionales. Ni siquiera una. Sin luego indicó con tranquilidad, la verdad que todos conocían, pero nunca le informaron a Lena. Todos aquí moriremos. Este escuadrón está condenado a muerte solo con ese único propósito. Antes de que madurara, podía escuchar las voces de su madre, su hermano y de los que lo rodeaban, voces que se llenaban de mucha amabilidad y amor. En ese momento tomó una decisión: no volver a adular a nadie. Esa podría ser la causa de todo esto. Su padre murió poco después del reclutamiento, y poco después, su madre fue llamada al campo de batalla. Desde entonces, Sin estaba junto con su hermano, viviendo en una iglesia en la esquina de un campo de concentración, criados por un sacerdote. El campo de concentración en el que Sin vivía era un pueblo reconstruido, y el sacerdote era de allí. Una adularia al sacerdote se oponía firmemente a la directiva de detener a los 86, y se negaba a abandonar la iglesia y evacuar a los 85 distritos, permaneciendo solo en el campo de concentración que estaba rodeado por vallas de metal. Como era un alba, era rechazado por los 86, sin embargo, estaba en buenos términos con los padres de Sin. Cuando estos últimos fueron enviados al campo de batalla, el sacerdote se hizo cargo de los 2 hermanos e hizo todo lo posible para criarlos.
Si no fuera por sus acciones, Sin y su hermano no habrían sobrevivido al campo de concentración. Había mucha indignación contra los albas que decidieron contenerlos a la fuerza, contra el imperio que comenzó la guerra y contra los destinos crueles estaban ligados a ellos, por lo que sin la protección del sacerdote, el dúo, conteniendo un nivel significativo de sangre noble de la realeza del imperio, fácilmente sería un objetivo por la ira de los demás. La noche antes de que Sin cumpliera 8 años, recibieron noticias de que su madre había muerto en la batalla. En aquel entonces, Sin aún era joven e incapaz de comprender correctamente el hecho de que sus padres fueron asesinados en la batalla. Aunque sus padres no estaban con él podía sentir claramente sus voces. De repente un día esas voces desaparecieron, siendo reemplazadas por un trozo de papel. Mientras que otra persona le informó que el papel decía que sus padres habían muerto, las palabras vacías le parecían tan irreales. No murieron como siluetas remanentes o esqueletos, sus muertes en su lugar solo se expresaban con unas pocas oraciones. Para el niño que no sabía qué era la muerte, el concepto le resultaba insuficiente para comprender el significado de una despedida eterna, y la desilusión y el arrepentimiento de no poder recuperar nada. Más que desilusión y arrepentimiento, se sentía confundido. Aunque otros le dijeron que no volvería a ver a sus padres, que nunca regresarían, él no entendía lo que significaba. Solo obedece lo que digan el sacerdote y tu hermano, y sé un buen chico. Eso fue lo que la madre de Sin dijo en la mañana que se fue, palmeando su cabeza. ¿Por qué no regresará? Él no podía entender. Entonces fue a preguntarle a su hermano. Su hermano Rey tenía 10 años más que él y sabía todo y podía hacer cualquier cosa. Arriesgaría todo para proteger a su hermano menor, y lo adoraba más que a nadie. Por lo tanto, si le preguntara a su hermano mayor, seguramente respondería. No había luz en la habitación. Cuando la clara luz de la luna brillaba, Rey se encontraba parado solo. Sin vio la parte trasera de su enorme silueta desde la puerta, y dijo, hermano. Rey lentamente se dio la vuelta. Sus ojos negros estaban enrojecidos mientras se frotaba las lágrimas, su angustia y tristeza estallaban como una inundación de una represa. Sin embargo, los ojos se veían extremadamente distantes, a diferencia de su comportamiento arrogante habitual, y eso le aterrorizaba a Sin. Hermano, ¿dónde está mamá? Los ojos negros parecieron mostrar una grieta. Sin vio los ojos de su hermano y escuchó el suspiro, pero preguntó, ¿no volverá mamá? ¿Por qué? ¿Por qué mamá murió? El silencio era como la oscuridad en la habitación con las luces apagadas, y algo se rompió. Los fríos ojos negros se rompieron de inmediato, revelando la locura similar al magma en su interior. Al momento siguiente, Sin era ahogado con una cantidad asombrosa de fuerza, siendo golpeado contra el suelo. ¡Ca! Los pulmones exhalaron debido a la presión, y su garganta estaba siendo asfixiada despiadadamente con un fuerte agarre, cerrando su tráquea. Su visión era borrosa debido a la falta de oxígeno. Con todo el peso y la fuerza del brazo sobre él, su cabeza estaba prácticamente siendo arrancada. Los ojos negros de Rey estaban a unos centímetros de él, emitiendo una cantidad extrema de emoción y malicia. Todo es tu culpa. El murmullo escapó por los espacios entre los dientes apretados. Fue por tu presencia que mamá fue al campo de batalla. Mamá murió por tu culpa. Tú mataste a mamá. Todo es por ti. Él podía escuchar la voz de su hermano. La voz interior era más fuerte que el grito atronador que estaba dando. Ese fuego infernal de una voz, esa afilada cuchilla de una voz manchada de sangre, la conciencia tras esto era expuesta sobre él. Hubiera sido bueno si no tuvieras esa habilidad. Alguien como tú no debería haber nacido. Vete de este mundo ahora mismo. Muere. Pecado. Ese es tu nombre. ¡Qué apropiado! Todo es tu culpa. Todo es tu culpa. La muerte de mamá, mi inevitable muerte, todo será culpa tuya. El grito de su hermano, la voz de su hermano, era extremadamente aterradora. Sin embargo, no podía moverse en absoluto. A pesar de que trataba de cerrar sus oídos, todavía podía escuchar esa voz. Entonces Sin eligió escapar de allí. Él escapó profundamente en su conciencia, a las profundidades de su alma, hasta que ya no pudo ver a sus padres. Y sin saberlo perdió el conocimiento y todo se dispersó en la oscuridad.
Abrió los ojos y se encontró tendido en la cama de la habitación, con solo el sacerdote a su lado y su hermano no estaba en ninguna parte. «Está bien», le dijo el sacerdote. Su hermano probablemente estaba en la habitación, pero nunca volvió a ver a su hermano. Rey terminó rápidamente los procedimientos para el reclutamiento y, unos días después, abandonó la iglesia. Sin se escondió detrás del sacerdote mientras este último lo acompañaba para que se despidiera de su hermano. Su hermano nunca dijo una sola palabra, ni le devolvió la mirada. Su cara desde un lado aún parecía estar llena de furia. Sin tenía miedo de que si fuera a hablar, sería regañado, y nunca dijo nada hasta el final. La voz de su hermano, que siempre había estado en sus oídos, ya no podía ser escuchada. Varias veces tuvo coraje y lo llamó, pero su hermano nunca respondió. Finalmente tenía que entender que su hermano nunca lo perdonó, y nunca lo haría, por toda la eternidad. Las cicatrices en su cuello nunca desaparecieron, y siempre lo acompañarían. Fue entonces cuando pudo escuchar algo increíble en la distancia. No podía oír lo que decía la voz, solo podía entender que estaba haciendo todo lo posible para decirle algo. Finalmente esa voz comenzó a filtrarse en palabras humanas, pero no pudo determinar qué era. No se parecía en nada a una grabadora rota que seguía reproduciendo los mismos contenidos, sino algo que anhelaba algo diferente. Nadie, ni siquiera el sacerdote, podía escuchar esa voz. Naturalmente Sin entendió lo que era eso. Era probable que en esa noche su hermano lo hubiera matado. Fue asesinado y pereció. Murió pero nunca desapareció, solo para permanecer en este mundo. Por eso podía oír las voces de los fantasmas, que eran lo mismo que él. En cierto día, la voz de su hermano sonó en sus oídos. Su hermano murió y su hermano seguía llamándolo a lo lejos. Fue ese día que Sin hizo los trámites y se unió al ejército.